Pilates deitami. Inhala, exhala y fluye aquí. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A su podcast Pilates 30 minutos, este proyecto que nace con mucho amor. Lo que otros piensan, nosotros aquí lo hablamos. Y bueno, pues déjame presentarnos. Te quiero presentar a mi amigo Manuel Alcázar. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estés ahorita en tu país. Muy buenas, José al Pilates Insider. Nos vemos, estamos aquí desde la distancia, pero cerquita a la vez. Claro que sí, estas plataformas hoy en día nos acercan y bueno, pues hoy están haciendo este proyecto tan importante para nosotros. Es una fusión entre Why Not Pilates y Pilates Insider. Y bueno, mi nombre es José Al. Y bueno, la dinámica de este podcast es que vamos a desarrollar un tema que seguramente te va a interesar mucho en 30 minutos bajo cronómetro. Lo que salga, saldrá y lo que no se quedará listo para otro capítulo. ¿Cómo ves, amigo? Pues yo te diría que pongo ya el crono y empezamos en 3, 2, 1 y a por ello. Perfecto, bueno, pues vamos a empezar y quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué carrera te permite trabajar en cualquier país, con cualquier persona, sin necesidad realmente de una inversión costosa en aparatos, sin maquinaria, sin algoritmos? Y bajo esa pregunta, pues vamos a hablar de Pilates, la carrera del futuro. Si te digo la verdad, cuando me propusiste este tema, dije, qué tema más ambicioso. Y sobre todo pensando en que es algo que nunca habría pensado que fuera a ser así cuando hace 20 años empezamos en esto. Pero en la medida en que he estado pensando ideas en relación a esto, no me cabe ninguna duda de que es así. Que de pronto estamos en un lugar en plena expansión y que las oportunidades que ofrece son enormes y hoy vamos a contar por qué. Por supuesto, creo que a veces tendemos a infravalorar un poquito nuestra carrera o pensar que hay una tendencia, un boom de Pilates, cuando en realidad por ahí podemos encontrar unos recovecos bastante interesantes que nos pueden ayudar. ¿Cómo podemos ayudar y realmente tener una audiencia más a largo plazo? Y con este punto, amigo, te quiero hacer la pregunta que empecemos a desarrollar este primer punto desde ¿por qué el mundo necesita movimiento? ¿Por qué necesita moverse? Quiero saber tu opinión. Claro, en el fondo nosotros nosotros podemos ofrecer a la sociedad el bien más preciado que puede existir a día de hoy en relación con la salud, fundamentalmente, que es precisamente, como comentas, el movimiento, ¿no? Y el movimiento en un formato amigable, por decirlo así, ¿no? Yo suelo decir que lo que ofrece Pilates, que no todas las actividades precisamente ofrecen, es un puente a la actividad física para personas que nunca se han planteado hacer actividad física. De manera que eso abre una lata enorme, precisamente porque igual que todos nos lavamos los dientes a diario o igual que hay determinadas cosas de las que no podemos prescindir, como beber agua, el ejercicio y el movimiento enfocados en una perspectiva de salud se convierte en algo tan importante como el hecho de hacer las necesidades básicas. Es una necesidad básica el ejercicio. Y Pilates ofrece un formato que acoge. Totalmente de acuerdo. De hecho, inclusive puedo decir que es un derecho, ¿no? Yo creo que yo te lo hablaré ahorita desde un plano muy personal. Ahorita que estoy en contacto, pues, ahorita en la antesala de entrar a este podcast, pues te platiqué algunos temas personales con adultos mayores de mi cercanía, ¿no? Maestros de danza, padres, tías, ¿no? Y creo, desde ese aspecto personal, yo he encontrado ahora en Pilates, como un adulto maduro, pues, esa posibilidad de que como tú dices, que se muevan sin el rigor y la intimidación de cargar una pesa que bien, también es algo que necesitan, pues. Pero creo que esa parte de la metodología y la cercanía del instructor ayudan mucho a que estas personas puedan introducirse y mejorar su calidad de vida, ¿no? Algo que veo también muy grave, amigo, hoy en día es pues el sedentarismo, pero también la tasa de población, de natalidad, por ejemplo, ¿no? Que cada vez somos más adultos y más adultos mayores que gente joven, lo cual implica que esta parte de prevención de la salud va a ser ya está siendo, pero va a ser una carrera muy valorada
tal vez en 5 o 10 años, ¿no? O sea, una carrera muy cotizada, no solamente en tu país, sino en otros países. O sea, creo que por ahí también es importante pensarlo, ¿no? En realidad, además, yo diría que a diferencia de pues eso, lo que pudimos vivir hace 10, 15, 20 años, donde el Pilates no estaba testada, ahora es pisar sobre terreno seguro. Antes tú empezabas en un campo, en una actividad que realmente no sabías si se iba a mantener. Hace poco escuchaba una teoría que, por ejemplo, ahora con esta época de la inteligencia artificial y demás, ¿no? Hablaban de que Google se iba a caer, ¿no? Y por lo visto hay una teoría que dice que lo que ha estado presente en la sociedad durante X cantidad de tiempo es muy difícil que se caiga en menos de esa cantidad de tiempo. ¿De qué estamos hablando? No sé si me explico de manera adecuada. Sí, te entiendo. Pero desarrollalo para que nuestra audiencia lo entienda también. Claro, ¿qué ocurre? Que si tenemos la garantía de que Pilates ha funcionado con éxito en muchos países durante los últimos 20 años, 30 años, la garantía es que va a mantenerse firme en los próximos 20, 30 años. Sabemos que hoy vivimos en una época donde nos encanta lo nuevo, donde aparecen nuevas tendencias de manera continua, donde en el fondo hay que vender lo mismo poniéndole un lazo diferente. Confiar en la solidez del Pilates y confiar en las herramientas e incluso aprovechar la buena fama que el Pilates tiene a día de hoy es una pasarela perfecta para tomar un relevo que es importante, porque lo que sí que es un hecho es que cuando tú y yo empezamos teníamos que explicar lo que era el Pilates. Hoy en día no hace falta eso. Hoy en día la gente te llega entregada. Sí, y creo que aquí es algo... Acabas de dar un punto muy interesante, amigo, porque también en este punto podemos hablar de la tendencia, la moda y como dices, la solidez del método, ¿no? Versus la solidez del método. Y aquí a lo mejor me gustaría poner como ejemplo, no mi trabajo, sino algunos colegas. Justo cuando empezamos, muchos de mis colegas, amigos, trabajaban con gente en Tecamachalco. Tecamachalco es una zona de clase, de estrato socioeconómico alto aquí en México. Pero que hablando de Pilates exclusivamente, tuvo esta cercanía del buen Pilates, ¿no? Del Pilates muy personalizado, semipersonalizado. Es un público exigente, ¿no? Y muchos de mis colegas inclusive trabajan como a domicilio, están bien remunerados y trabajan con adultos mayores, con médicos que les han delegado sus pacientes, o fisioterapeutas que o sea, yo mismo estuve trabajando también en este formato, ¿no? Entonces, creo que eso... Para allá vuelve a ir yo desde mi punto de vista creo que para allá puede volver a ir la tendencia, porque sí, ahorita estamos con la moda del Pilates Boutique, es una tendencia muy fuerte, no sé si en tu país, amigo, pero por lo menos en México, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues la tendencia es de en un espacio urbano chiquito, pones 10 reformers y el método se reduce a eso, ¿no? Pero creo que por lo que comentas, podemos como instructores ir defendiendo la solidez del método para que en 5 años esos clientes que tienen 30 o 35 o 40, 45 te estén buscando ya más por un tema de salud que por un tema de moda. Y entonces te busquen a ti como instructor de Pilates, ¿no? Correcto, es interesante lo que comentas porque, bueno, yo soy originalmente de España, pero resido en Australia y sí que tengo la percepción de que lo que va ocurriendo en Australia, digamos que con una cadencia de unos 10 años, luego se reproduce en España y bueno, y por extensión a otros lugares, ¿no? Sí que es cierto que de pronto este tema de Pilates Boutique se ha dado. Digamos que, a ver, lo que pasa con todo en cualquier disciplina o en cualquier situación, ¿no? Todo es cíclico y de pronto casi todo se rebota con, digamos, el extremo contrario, ¿no? Digamos que ante algo muy individual, muy pensado en la persona, grupos más reducidos, de pronto te rebota a Pilates para 20 personas. Colocamos 20 reformer en una sala, se vuelve absolutamente impersonal y de pronto lo que se vuelve impersonal, por otro lado, se vuelve accesible, ¿no? Esos precios que no se podía permitir la persona que por una clase de una hora le cobraban X dinero, de pronto esa cantidad es lo que paga por la semana o incluso por el mes, ¿no?
¿Esto es bueno, esto es malo? Pues no lo sabemos, lo iremos viendo. Lo que sí que se va viendo es que la versatilidad se convierte en un don. Y tenemos la suerte de que esta actividad, que es el Pilates, nos ofrece precisamente herramientas para ser capaces de atender a una persona con necesidades específicas, pero de pronto si tienes que dar un paso atrás y si lo que tienes que ofrecer es algo más amplio, más masivo, si tienes las herramientas, evidentemente, puedes ser capaz de ofrecerlo de manera segura, de manera efectiva, y siempre ajustándote al guión de, bueno, que tampoco nos vamos a extender demasiado, pero de los principios, entender cómo funciona. Claro. Sí que es cierto que eso, se ganan cosas y se pierden cosas. Fíjate que en eso que estás diciendo quiero parafrasear una imagen que vi con algún colega de Facebook. Te juro que no tengo ahorita quién es. Lo voy a buscar y te la mando. Creo que es de Argentina o de Colombia, una colega. Si por ahí nos llegas a escuchar, colega, comenta, soy yo. y reposteamos tu foto. Pero agarró unos resortes de Cadillac, ¿no? Y se fue y se llevó al parque. Y haz de cuenta, no sé, unos 20 resortes, ¿no? Para 10 personas. Y las puso en la reja. Sí, y lo puso en la reja. Y entonces dices, wow, o sea, está haciendo ejercicios de Cadillac con un mat en el pasto con las señoras de 45 a 65 años. Y a mí se me hace maravilloso. Digo, yo soy un entusiasta de democratizar y casi cypherpunk de la tecnología. Democratiza la inteligencia artificial. Y también creo que el Pilates tiene que ser democrático, ¿no? Entonces, definitivamente se pierden cosas. No tienes todos los estudios y todos los aparatos que tiene el estudio de Pilates que son muy buenos. Pero por otro lado, veo que dices, bueno, le está llegando a una población que necesita moverse. Si lo está haciendo con el respeto al método y a la biomecánica y a la anatomía, pues por supuesto que es una buena instructora, ¿no? Y además, pues está buscando una manera diferente de monetizar su carrera desde una parte ética, ¿no? Entonces, o sea, como que aplauso para eso. Me gustó mucho esa foto. Me gustaría profundizar más en ese caso. Pero creo que es un poco esa idea, ¿no? O sea, puede ser una buena herramienta, una mala herramienta también, el tema de la moda, de que está en boga Pilates. Pero bueno, pues lo quería comentar porque a colación de lo que que comentaste me vino esa imagen, ¿no? Sí, es como que de pronto el Pilates se convierte en una carrera portátil, ¿no? Es como algo que tú, si tienes los conocimientos, si tienes la base, si entiendes la idea, es fácil trasladarlo a tu contexto independientemente de cuál sea este. De ahí eso es esa idea, ¿no?, que estamos tratando de transmitir, como una carrera que te va a dar siempre digo que Pilates te da una oportunidad. Claro. Pero entonces ahí podemos empezar a decir que Pilates es la carrera del futuro, sí, siempre y cuando lo veas desde la persona, desde el instructor. O sea, no es el hecho de estudiar nada más Pilates, ¿no? O sea, creo que la persona a la que se está preparando, la que está construyendo, ya sea desde el emprendimiento o desde el trabajo asalariado, pues, en un estudio, es quien realmente el que transmite el método, ¿no? Entonces sí es la carrera del futuro, pero sí el factor, yo creo que ahí deja de ser un poquito el estudio, los aparatos, y es más el instructor, ¿no? O la instructora, pues. Claro, evidentemente, independientemente de lo que hablemos, cualquier actividad en la que tú quieras crecer y progresar requiere compromiso por tu parte. Nadie toca la guitarra apuntándose a un curso de aprende guitarra en 3 meses, ni tocando 1 hora a la semana. Si lo que quieres es simplemente familiarizarte con un instrumento y despejar tu mente, es una buena idea. Si tú lo que buscas es aprender a tocar la guitarra, te tienes que comprometer con la guitarra. Una cosa que digo es, si quieres vivir del Pilates, te tienes que comprometer con el Pilates. ¿Y cuál es la suerte hoy en día, volviendo a por qué es la carrera del futuro? Porque si tú recuerdas cuando nosotros empezábamos, la dificultad de formarse, la inversión que suponía formarse, está muy lejos de lo que es hoy en día. Yo conozco a instructores súper competentes que no han hecho una inversión enorme para conseguir esa competencia, pero el compromiso que han adquirido consigo mismos y evidentemente con sus alumnos es alto.
Entonces la información está ahí fuera. Hay que Claro, saber... hay que saber aprender. Claro, claro. O- Y claro, también la o- dificultad está en el criterio, ¿no? El criterio se forma con el tiempo. Ajá. Cuando comienzas no tienes criterio. ¿A qué fuego me acerco, ¿no? Para que me caliente. Yo le digo de una manera más friki, amigo, a lo mejor no lo sabías, aquí vamos a llegar al momento de las confesiones, pero yo soy otaku. No sé si sepas lo que es el concepto No. de otaku. En España, digo, tú viste Dragon Ball, estas caricaturas japonesas, ¿no? Bueno, a los que nos gusta esta cultura japonesa, es el tema del otaku, ¿no? Cuando éramos jóvenes tú y yo, estaba mal visto ser otaku, ser gamer, ser friki de la computadora, ¿no? Ahora hasta es de moda, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo, yo luego saco mis chistes, pues, mis chistes que de señor, pues, ¿no? En mis formaciones. Y les digo a los alumnos, es que saquen su Sharingan, ¿no? Y ya cuando digo que alguien se ríe, digo, tú sí viste Naruto, tú sí sabes de lo que estoy hablando. ¿Y cuál es este concepto del Sharingan? Es un grupo de ninjas que copian los movimientos de otros ninjas y los copian a la perfección, ¿no? Entonces yo se los pongo como analogía un poco divertida, decir, oye, copia, o sea, yo estoy a favor de que copia, pero copia bien. Aprende el por qué estás copiando. Y ya cuando lo copiaste, repítelo y después apropiatelo. Y ya en esa parte creo que es donde entra el criterio, ¿no? A mí, con algunos colegas he discutido de por qué suben videos a YouTube, que nada más desinforman. Le digo, no, pero hay que enseñarle a nuestros alumnos, como formadores, ¿no? A copiar. Mira, analiza qué está haciendo aquí. ¿Qué podría ser mejor aquí? Según tu audiencia, no es que lo está haciendo mal el que hizo el video, sino cómo lo puedes adaptar a tu audiencia y Claro. cómo lo aplicas tú. Pruébalo. Escuché a un colega, ¿no? Que dijo, antes de copiar un video de YouTube, hazlo tú. Entonces ahí es donde estás validando con tu experiencia, probándolo. Y creo que esa es la parte del criterio. Por eso concuerdo contigo que hoy en día, con estas herramientas digitales, y además el idioma, ¿no? O sea, creo que, a mí me tocó tomar cursos en inglés, cuando mi inglés es complicado, ¿no? Entonces es casi entender a señas y es más difícil. Hoy los lenguajes, los cursos son en tu idioma, ¿no? O sea, y eso democratiza mucho la educación, ¿no? Totalmente. Además, volviendo a la analogía de la guitarra, ¿no? Y un poco relacionando esto con lo que acabas de comentar, claro, en el fondo nadie comienza a tocar un instrumento o no hay ningún grupo que comienzan creando sus propios temas, ¿no? En el fondo tú Claro. comienzas con versiones, tratando de acercarte, ¿no? a ese tema que te gusta, esos acordes básicos. Claro, copiar es fundamental, porque el problema es pensar que podemos idear sin tener el conocimiento. Entonces, inicialmente, Pilates nos proporciona un guión espectacular al que si tú te ajustas... Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo estudié Ciencias del Deporte, estuve 5 años estudiando una carrera universitaria relacionada con el ejercicio. Cuando terminé hice mi primera formación de Pilates y dije, vale, ahora ya sé cómo impartir una sesión de ejercicio. En el fondo es un marco al que si tú te ajustas, eres capaz de manejar una sesión con distintas personas de 45, 50, 60 minutos. Te ajustas al guión, la sesión sale. Claro. Eso no es sencillo de conseguir. ¿Qué ocurre? Que inicialmente tienes que ajustarte al guión, no te lo saltes, que el guión es bueno. Con el tiempo vas a encontrarte dificultades porque te lo van a poner tus alumnos. Tú comentabas hace un momento, no te grabes un vídeo en YouTube, no te vayas a redes sin haberlo probado tú. Tú tienes el feedback constante de tus alumnos. Prueba con tus alumnos. O sea, solo con observarles vas a ver lo que funciona y lo que no. Olvídate de lo espectacular, vete a lo que funciona. Y esa es mi... Pues es un punto, estás dando un punto muy fuerte y creo que lo voy a dirigir porque estamos ya tocando dos puntos de los que tenemos. Uno es la calidad y otro es pues esta parte de la accesibilidad para todos. Pero ahorita que estás hablando de la calidad, a lo mejor es momento de tocar este tema incómodo, ¿no? La falta de calidad, que a lo mejor esa es la crítica de muchos colegas pues de la vieja escuela como nosotros, de sentirse intimidados
justo porque ahora hay mucho pilates inspiracional, el cual yo no estoy en contra, pues, pero que a lo mejor eso sí pueda, sin tomarse sin criterio, se pueda mermar la calidad en cuanto a la praxis del ejercicio de pilates como instructores, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante que podría ser el balazo, nuestro propio harakiri, si como industria no cuidamos, ¿no? La parte de la calidad, ¿no? O sea, por lo que acabo de decir, o sea, por querer ser espectacular, por estar impresionando constantemente a nuestra audiencia con un ejercicio novedoso, con una innovación nueva, con un aparato nuevo, con que hoy te voy a poner a hacer, no sé, el side splits con un balón medicinal arriba, sin contexto, porque a lo mejor no es que no esté bien, sino sin contexto alguno, pues, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde pudiera, a lo mejor puede ser un área de oportunidad y de reflexión para que realmente esto sea la carrera del futuro, ¿no? Bueno, en cierto modo yo diría que es entender que a día de hoy vivimos en dos mundos, el mundo real y el mundo virtual, ¿no? De redes y demás. Existe un desajuste, igual que a nivel lo que la gente transmite de su vida en relación a su vida, muchas veces está desajustado, lo que la gente publica en redes, por lo general, en relación a lo que hace en su estudio, también suele estar desajustado. El problema es dejar de perder miedo a mostrar de verdad lo que hacemos, ¿no? Pues que es un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Que decimos, vamos a hablar de lo que se comenta y nadie dice. Nadie de pronto, con una basculación de pelvis súper simple en el que un alumno entiende claramente cómo activar el transverso, nadie graba eso y lo sube a redes porque no es atractivo. Y porque incluso lo considerarías un movimiento de primera, ¿no? Ajá. Por otro lado, hace un momento hablaba contigo y me hablabas de redescubrir el footwork, ¿no? De pronto, lo que has hecho siempre en otro contexto, por otras situaciones, pues eso, de otra manera, lo vuelves a ello y dices, claro, es que esto no es lo que era, ¿no? Eso que supone un nivel de profundidad mayor que tú has adquirido. Hay que, en cierto modo, perder el miedo a lo simple, perder el miedo a lo básico y saber que, bueno, pues que en el fondo quienes a nosotros van a hacer que consolidemos nuestra carrera en el Pilates no van a ser nuestros seguidores de Instagram, van a ser los alumnos que vuelven a clase con nosotros la semana que viene. Y quizá a lo mejor hay que poner más el foco en eso. Mira, acabas de dar un tema muy importante y creo que aquí yo la analogía que me gustaría meter o la reflexión es, ahorita que está de moda la inteligencia artificial y los programas de lenguajes de computación, que antes era C++, luego ahora es Python y JavaScript, ¿no? Digo, a mí que me gusta todo este rollo, pues. Pero dices, alguna vez escuché a un ponente de educación, dijo, mira, algo que no ha cambiado es la lógica computacional, ¿no? El OR, el IF, el diagrama de flujo, y ese pensamiento lógico es lo que te hace la diferencia entre ser un buen programador o no ser un programador y depender de un lenguaje de programación. Y digo, pues es que eso también aplica a Pilates, ¿no? El pensamiento lógico como instructor, el pensamiento de cómo corregir, el pensamiento de qué cuidar, de cómo explicar, y ahí es donde puede estar la innovación. A lo mejor la innovación no está en hacer el footwork con alguna vez vi un meme, ¿no? Que hacía el footwork con una bicicleta de spinning aquí. Está divertidísimo, pero obviamente pues es un meme sarcasmo, ¿no? Digo, a lo mejor la innovación está en cómo explicas el footwork, ¿no? Y esto que tú comentaste, que yo te decía, es que estoy redescubriendo el footwork, es porque yo estoy padeciendo de una lesión fuerte de rodilla, ¿no? Una lesión que a la que jamás me había enfrentado, que es un desgarre de tendón rotuliano, y a la cual, pues Pilates y bueno, otra metodología que se llama Redcore, ha sido mi bendición, porque con lo que a lo mejor como instructor te aburres de hacer toda tu vida, que es el footwork, pues ahora es lo que puedo hacer. Y ahora con eso, pues puedo subir y bajar escalones, ¿no? Y ahora eso lo pongo en mis clases y lo veo desde, o sea, es lo mismo, pero con este trauma que tuve, lo estoy diciendo de una manera distinta y está logrando conectar con las personas, ¿no? O sea, y es lo mismo. Claro, en cierto modo, perder el miedo a la repetición, ¿no? Es volver a lo que hemos hablado antes. Solidificas tu carrera en Pilates en base a unos cimientos, una base muy sólida basada en entender unos principios, en entender unos ejercicios
y ser capaces de reproducirlos entendiendo sus distintas capas de profundidad. Al final no se trata tanto de tener una gama de ejercicios muy amplia. Tú puedes... Y una cosa que siempre he comentado con instructores que formaban conmigo, ¿no? Yo les decía, con el 20% del repertorio puedes dar clase al 80% de las personas que te lleguen a tu estudio. Claro, ¿qué ocurre? Que luego eso, poder dar clase a ese resto de ese otro 20% es lo que nos complica la vida, ¿no? Porque en el fondo en una clase de 10, normalmente las dificultades te las plantea uno. Y ahí está el reto, ¿no? En dar clase a 10 atendiendo las necesidades del que más dificultades tiene, ¿no? Y que todos sientan que es su clase. Claro, ¿eso cómo lo consigues? Sí, claro. Dando muchas clases. Es que en el fondo hay que permitirse saber empezar en la vida. Hay que permitirse saber que yo una cosa que también digo mucho es un alumno que empieza y de pronto se enfrenta a su primera... un instructor que se enfrenta a su primera clase, le digo, tienes mucha suerte porque vas a dar tu peor clase de siempre. Y la suerte que tienes es que después de eso vas a dar una mejor y después otra mejor. Y en el fondo, si eres capaz de aprender, de leer lo que los alumnos están diciendo, cada clase que des va a ser un poquito mejor. Y eso es también una de las claves, ¿no? Saber que la base, una carrera se basa en unos fundamentos, en unos cimientos sólidos y en saber, como estamos nosotros haciendo este podcast, que nuestro siguiente episodio va a ser mucho mejor. Y yo tengo ese convencimiento. Fíjate que quiero rascar un tema que estás hablando del guión, pero antes de eso quiero parafrasear justo que te estaba platicando eso también, a mi maestro Federico Castro, metodólogo en danza Graham. Una de las, acaba de fallecer, pues, es un saludo hasta donde estés, Fede, pero algo que me dejó muy marcado y me acaba de hacer mucho eco con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, casi que me puso la piel de chinito. Él decía, no te aprendas el repertorio, apréndete los motores de movimiento, comprende de dónde nace una contracción, comprende de dónde nace un alargamiento en tus piernas, comprende por qué estás haciendo esto, comprende los tiempos, y con eso tú vas a hacer tus propias variaciones, ¿no? Y aquí lo meto, al principio digo, bueno, también era un genio de la coreografía, ¿no? Y son años de dar clase, ¿no? Pero aquí, y haciendo el contexto, en medio yo metería lo que dices del guión, ¿no? La parte del guión, hay veces que como instructores de pilates, algo a lo que me enfrento más cuando doy cursos es de que la gente no sabe programar las clases. Luego, pues mira, lo puedes programar desde la línea contemporánea, metodología, proximal, distal, muchas cosas, ¿no? Pero lo más fácil es que agarres la parte clásica y empieces con el guión que esté estructurado, ¿no? Independientemente de qué escuela vengas, digo, hay ligeras variaciones, pero en la mayoría ya sabes que empiezas con footwork, sigues con 100, ¿no? Y así más o menos vas llevando una secuencia, ¿no? Independientemente si vienes de la escuela que vengas, ¿no? Por no dar nombres ahorita, ¿no? Que todas son muy buenas en ese aspecto, pues. Pero cuando comprendes esa línea, decía una amiga, es que antes de desbaratar algo tienes que aprendértelo. Y ya después Correcto. puedes meter, oye, y sabes que yo soy licenciado en deporte, yo soy licenciado en danza, yo soy fisioterapeuta, ¿no? Ah, ok, ya sé que este es el guión. Ahora, ¿cómo lo adapto con el otro conocimiento que tengo? Pero si tú vas empezando como instructor y quieres ser guionista, dices, no, primero tienes que actuar, papá, ¿no? Primero tienes que enfrentarte a actuar y después vas a ser un guionista o un director, ¿no? De orquesta, de pilates, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Totalmente. Hay también una frase que dice algo así como: si solo conoces un método, solo serás capaz de dominar ese método, pero cuando entiendes los principios serás capaz de dominar 1000 métodos, ¿no? En el fondo es saber que desde los principios, entender que el pilates no se basa en ejercicios, sino se basa en principios, y ser capaz de trasladar eso a ejercicios, es lo que en el fondo hace que tú encuentres esa profundidad que en el fondo hace que tú te quieras quedar en pilates. Cuando solo estás enseñando desde la superficialidad como instructor, lo peor que te puede pasar en un momento dado es que tengas
la suerte de dar muchas clases, porque como tengas que dar muchas clases y tu conocimiento sea muy superficial, te vas a quemar rápido. Y de pronto la oportunidad se te viene en contra. Entonces, también un poco por ir cerrando ideas, ¿no? La oportunidad está ahí, la carrera en Pilates es una oportunidad que tienes porque en el fondo es un negocio en expansión. Cada vez hay más estudios de Pilates porque cada vez hay más gente demandando Pilates. Yo normalmente lo que escucho a propietarios de Pilates no es me faltan alumnos, es me faltan instructores. Ajá. Es difícil conseguir instructores hoy en día. De ahí que el Pilates te va a dar esa oportunidad, en la mayoría de los casos, pero siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos antes, es el compromiso, ¿no? Si quieres vivir del Pilates, tienes que vivir para el Pilates, tienes que entregarte y dedicarle y comprometerte. Y la oportunidad está ahí. No sé cómo lo ves. Mira, ahorita complementando lo que dices, aquí en México está pasando algo muy curioso, que efectivamente hay más estudios de Pilates, hay menos instructores y los de la vieja escuela, ya somos una generación que ya está colocada o haciendo sus proyectos o ya se dedican a otras cosas o tienen sus estudios, ¿no? Entonces esta nueva camada de instructores están tan saturados que luego ni siquiera pueden darse un tiempo para seguirse preparando. Y aquí viene un área de oportunidad muy importante. Yo a los estudios que luego asesoro les digo, mira, a 2 cuadras tuya va a haber otro estudio de Pilates. Y a otras 2 cuadras, ahorita otro estudio. Pero si tú comprendes cuál es tu audiencia, cuál es tu público objetivo, vas a entender cómo desde el método los puedes ayudar. Y ahí es donde puede ser tu gran diferenciador. Decir, ¿sabes qué? Yo a mis instructores los voy a buscar especializar en adultos mayores. En, no sé, algo de la cola larga, pues, o sea, en embarazadas, en jóvenes, ¿no? O sea, y ahí con el método donde puedes ir puliendo un discurso interno, ¿no? O sea, creo que por ahí puede ir también, ¿no? O sea, entender que Pilates es una gran herramienta, pero que tienes que conocerla, inclusive también para los dueños de negocio, ¿no? O sea, apropiarla y no solamente copiar el modelo de negocio del estudio de 2 cuadras, ¿no? Porque eso también puede afectar, pues, la carrera, ¿no? Porque, pues, solamente se van a estar robando clientes si no entienden que la herramienta es Pilates, pero como ayudan a la gente, es donde está el área de oportunidad, ¿no? Lo oyes. La alarma me dice que ya. 30 minutos, José. Oh, ya. Buenísimo. Nos quedamos picados. No nos alargamos, lo dejamos aquí, que lo importante también es que nos cuenten, ¿no? Pues sí, eso creo que va a ser una buena forma porque aquí aprendemos todos, leyéndonos a todos, ¿no? Entonces, nos gustaría saber tu opinión. Escríbenos aquí en los comentarios si nos está escuchando en YouTube o escríbenos por DM a nuestro Instagram, Pilates 30 Podcast, así se llama, lo vamos a poner aquí en las redes sociales. También estamos en Apple Music, en Spotify. Y bueno, poco a poco iremos presentando todo el proyecto, ¿no? Pero coméntanos, escríbenos, debátenos, cuestiónanos. Queremos saber qué piensas como instructora, como instructor de Pilates. 30 minutos. Nos vamos. Muchas gracias. Gracias, José. Cuídate, amigo. Nos vemos en la próxima y buenas noches para ti o buenos días, ¿no? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Abrazo. Pilates 30 mi. Inhalar, exhalar y fluir.